Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo workshop organizado por Alquimia Pay, en el que estaremos hablando sobre el ABC de la nómina y todo lo necesario para que ustedes puedan tenerlo en su empresa y sea una nómina saludable. Bueno, pues vamos a comenzar. Les decía, independientemente de el área en la que ustedes se desempeñen en una empresa o en su propia empresa, en un emprendimiento, pues siempre vamos a tener presente el tema de la nómina. ¿Qué es el tema de la nómina? Pues básicamente todo lo que conlleva el pago a colaboradores, empleados, ¿no? En una empresa por los distintos trabajos que desarrollen dentro de la empresa, ¿no? Puede ser un pago. Lo que dice la Ley Federal del Trabajo es que un sueldo es todo pago que se hace por el trabajo subordinado a favor de otra persona. Y el pago que hace esa persona que recibe ese trabajo, eso es un salario. Entonces, básicamente, todo lo que sea salarios, el pago de salarios o el pago por los servicios subordinados que recibo de otra persona, pues eso conlleva todo un proceso de nómina. ¿Y qué procesos conlleva la nómina? Bueno, pues vamos a la segunda lámina para intentar abarcar en tres grandes rubros lo que es los aspectos de la nómina, ¿no? Los aspectos de la nómina los podemos separar en tres: aspectos contables y administrativos, aspectos fiscales y aspectos legales, ¿no? La nómina, bueno, pues antes era algo más, si nos montamos al origen, ¿no? Desde hace muchos siglos, el trabajo subordinado existe, solo que no siempre existió pago por ellos, ¿no? Es decir, en la época de los grandes imperios, pues más bien había como esclavos, ¿no? Y ahí se prestaba un trabajo subordinado a favor del rey o pues sí, de una persona que tenía un poder superior, y pues no había ningún pago por ello, ¿no? Pero bueno, los tiempos modernos y la evolución del hombre, la historia, la evolución y propiamente la civilización han hecho que el trabajo sea cada vez más complejo, ¿no? Incluso si nos remontamos a no hace mucho, 100 años en México, pues el tema de pago de sueldos pues era más sencillo, ¿no? Antes de toda la civilización actual, pues el pago era: hiciste un trabajo para mí, te pago cierta cantidad, y no había ciertamente tanta complejidad, ¿no? Ahora a lo mejor había una lista, las famosas listas de raya, ¿no? Y que incluso no se pagaba en época, estamos hablando de la época de la revolución en México, ¿no? No se pagaba ni siquiera con dinero. Había las famosas tiendas de raya donde se le pagaba con productos a las personas, ¿no? Y bueno, pues digo, ese solo es un poco el contexto histórico, ¿no? La civilización ha hecho que todo esto sea más complejo, claro, por supuesto, en pro de los derechos de los trabajadores, también de los derechos y obligaciones de los patrones. Y bueno, nosotros en las empresas, ya sea que estemos en un área dentro de una empresa o tengamos nuestro negocio propio, pues tenemos que observar estos tres aspectos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con los primeros, que no por eso son los más sencillos, pero digamos que son los tradicionales, ¿no? Los que han existido toda la vida. Y asimismo después veremos los aspectos fiscales y después veremos los aspectos legales. Muy bien, vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, pues en los aspectos contables, este workshop va a tratarse de una plática en la que voy a ir abordando cada uno de estos puntos y ustedes podrán ir preguntándome si tienen alguna duda, o incluso pueden comentar el caso de su empresa o el caso personal y podemos darles una retroalimentación, ¿no? Me gustaría que se sientan con pues con toda la confianza de preguntar, porque para eso estamos aquí, para resolverles todas sus dudas. Y bueno, pues repito, como siempre, Alquimia Pay organiza estos workshops en pro de la educación financiera que esté al alcance de los empresarios y emprendedores mexicanos, ¿no? Muy bien. Pues vamos a empezar con control a través de software, entradas y asistencias. Vamos a ir desde el comienzo, ¿no? Cuando yo tengo trabajadores o colaboradores, pues lo primero que tengo que hacer es llevar un control, ¿no? ¿A qué hora llegan?
cuántas personas van a trabajar en mi plantilla, cuántas áreas voy a tener. O sea, empieza un tema de organización que tiene que ver con temas administrativos, y esa organización implica cómo voy a dividir las áreas de mi empresa, las áreas funcionales. A lo mejor voy a tener un departamento de ventas y en ese departamento voy a tener un director, voy a tener a lo mejor 4 vendedores que le van a reportar al director, y todos ellos tienen que llegar a una meta de ventas, ¿no? Pero por otro lado, tengo que tener un equipo de producción, ¿no? Que es quien hace los bienes para que el equipo de ventas los pueda vender. Y si hago servicios, bueno, pues también el equipo que preste el servicio, ¿no? Como tal. Entonces, ya ahí tengo 2 áreas, ¿no? El área directiva, por supuesto, que a lo mejor está 2 directores o un director y un vicepresidente, y a lo mejor si es una empresa un poco más pequeña, pues normalmente está la persona que vende, la persona que administra, la persona que se encarga de recursos humanos, ¿no? Normalmente creo que esa es la estructura tradicional, no sin olvidar que el 85% de las empresas en México que mueven la economía son pymes, ¿no? ¿Y qué es una pyme? Bueno, pues son empresas que tienen de 2 hasta 20 empleados y facturan menos de 50 millones de pesos, ¿no? De acuerdo a las métricas que han establecido las instituciones financieras. Muy bien, entonces si tenemos estas áreas, pues lo primero que hay que hacer es controlarlas, ¿no? ¿Cuántas personas sí están asistiendo en el día a día? ¿Cuántas personas de ellas sí están cumpliendo con su horario? Y pues eso, hoy, han pasado muchas cosas, ¿no? Antes se llevaba con las tarjetas, ¿no? Me recuerda a los que por supuesto a mí no me tocó vivirlos, pero pues por las películas, ¿no? Las tarjetitas que llegaban y checaban en cualquier lado y sonaba la máquina, ¿no? Después pasó y evolucionó un poco, y a veces era registrarse en una lista. Hoy creo que la mayoría de empresas utilizan el lector de huella digital, algunos más modernos utilizan el lector de iris de los ojos, y otros más modernos utilizan códigos QR que están asociados a los dispositivos electrónicos, a los celulares, y pues como ustedes saben, las computadoras y los teléfonos tienen una dirección IP particular, por lo cual, pues si yo tengo mi teléfono, nadie más podría sustituirme. Y ahí es un poco como lo están haciendo los softwares, ¿no? Lo interesante aquí, o lo que les quiero decir es, pues ya hoy es importantísimo llevar ese control de entradas y asistencias a través de un software, ¿no? Porque hablando de temas ocultos, que era el tema de hace 2 sesiones, pues ya sería como un poquito desfasado, ¿no? Y sería además muy lento llevar el control de la nómina a papel y lápiz, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Bueno, entonces ya tengo las personas trabajando, ya estoy controlando las entradas y las entradas, salidas, las asistencias. Ahora bien, pues tengo que revisar que esas personas pues, realmente estén haciendo para lo cual se les contrató, ¿no? Es decir, voy a estar midiendo a través de indicadores de productividad y actividad, pues qué es lo que están haciendo, cuántos reportes me están haciendo, o un reporte de actividades para saber qué es lo que desarrollan en su día a día. Y en el caso, por ejemplo, de vendedores, pues creo que es muy claro, ¿no? Si llego a la meta o no de ventas, puedo empezar a medir su productividad. Pero bueno, en las áreas de ventas es pues un poquito más sencillo medir la productividad, pero hay otras áreas que no necesariamente se evalúan económicamente, ¿no? Sino que agregan mucho valor al servicio y no necesariamente tienen una asociación directa en el producto, ¿no? Sin embargo, sin esas áreas, pues sería muy complicado que la empresa opere, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el área de recursos humanos, ¿no? El área de recursos humanos, si no hay una persona que seleccione correctamente al talento humano, que tenga poca rotación, a lo mejor esos serían buenos indicadores para un área de RH, ¿no? Es decir, que los candidatos que se integran al equipo, pues realmente no tengan una alta rotación los puestos, no sé, que tengan bajas incidencias, o sea, podríamos empezar a diseñar esas métricas, ¿no? ¿Y cuál sería la medida de productividad de ese departamento? Es pues, que la empresa tenga un personal muy estable
y no tenga que estar adaptándome cada cierto tiempo a nuevas personas, ¿no? Porque eso conlleva costos ocultos, ¿no? Y estoy hablando, como ejemplo, del área de recursos humanos, pero podría ser también un área de marketing o un área de desarrollo de software, ¿no? Que tengo interna en la empresa, pues para que agilice los procesos y a lo mejor mi vendedor, en vez de tardarse, no sé, 2 horas haciendo una cotización en Excel, pues lo va a hacer en 5 minutos porque solo le va a picar a 2 cosas que están en el software y en automático manda la cotización, ¿no? Entonces, creo que es importante diseñar esos indicadores de productividad y actividad para tenerlos en todas las áreas. Muy bien. Y bueno, pues ya pasando, ¿no? Casi siempre cuando se llega hacia la quincena, pues empezamos, ¿no? O el contador en sus empresas probablemente les pregunte, oye, ¿quién faltó? Y empiezan a hacer todo, a recabar información de las distintas áreas para saber cuántas personas faltaron durante la quincena o durante el periodo de pago, porque muchas empresas pagan por mes, por quincena o por semana, cuántas personas se quedaron a trabajar horas extras, si es que pagan horas extras en las empresas, ¿no? O si tienen faltas o algún otro tipo de incidencias. ¿Cuál otro tipo de incidencias puede ser? Pues a lo mejor incapacidades, ¿no? Si probablemente tuvo un accidente de trabajo y pues asistió al Instituto Mexicano del Seguro Social y le dieron una constancia de incapacidad, pues eso también se considera una incidencia, porque pues quien va a pagar la incidencia va a ser el IMSS y no la empresa. Entonces eso se tiene que calcular dentro de la nómina, ¿no? Entonces ya que recabo esa información, pues ya puedo empezar a pasar a la siguiente etapa, que es cálculo, cálculo de la nómina, y ahora sí, pues ya hago, ya sea en un software o en Excel, pues una lista, ¿no? De todos los trabajadores, su sueldo diario, su sueldo quincenal, menos sus incidencias, ¿no? A lo mejor tuvo faltas o más sus horas extras, por ejemplo, y pues ya voy a tener un saldo neto a pagar, ¿no? ¿Cuánto le tengo que depositar neto al trabajador? Y bueno, pues hago mis recibos, ¿no? Que eso normalmente los software de nómina, pues hacen un recibo. Y si no, pues en una lista, ¿no? Ya tengo cuánto tengo que pagar. Y ahora sí, paso con el área de tesorería, si es que están divididas esas áreas. Y el área de tesorería, pues se va a encargar de hacer la dispersión de pagos, ¿no? Esto un poco hablando de temas ocultos, pues es un tema muy interesante, ¿no? Porque fíjense cuántos procesos estamos llevando, ¿no? Desde que la persona checa con el dedo y ya estoy yo viendo pues a qué hora llegó, si tengo reglas sí, vamos, o penalizaciones sobre retardos, pues bueno, yo sé que si una persona a lo mejor llegó tarde, probablemente en 3 retardos le voy a descontar un día, no sé, dependiendo las reglas de cada empresa. Pero veamos cómo hay muchos costos ocultos en este proceso, ¿no? Porque pues desde que checa la persona, a que luego se mide su productividad, luego se ven las incidencias, luego se hace el cálculo, se hacen los recibos de nómina y luego se hace la dispersión de pagos. Ahí mínimo hay como 7 procesos, ¿no? Y normalmente en las empresas pues lo hacen 1 o 2 personas, todo eso, ¿no? Y bueno, pues evidentemente el error humano ahí en esos 7 procesos pues puede ser alto, ¿no? Puede ser alto, no necesariamente y no siempre, pero todo eso pues puede reducirse, como decíamos, con un software que lleve todo ese control desde el principio, ¿no? Entonces, pues es importante considerarlo. Muy bien, y ya que pasé esa etapa, que es como la parte dura, llego a la fase de retroalimentación y mejora continua en las áreas de recursos humanos aplicadas a toda la empresa, que es lo que les decía. Realmente el área de recursos humanos es más que la persona con la que firme el contrato, ¿no? Creo que puede tener una participación mucho más activa en las empresas y que muchas empresas lo tienen, ¿eh? O sea, tienen esas políticas que es no solo contratar a la gente, o sea, o al talento humano, sino estarlos evaluando, diseñar esas métricas de productividad, a lo mejor diseñar el tema de lo que habíamos platicado anteriormente, que es el manual de procedimientos, ¿no? Teniendo ese manual de procedimientos, pues yo realmente sé con qué persona me puedo dirigir para exigirle ciertas cosas, ¿no? El cumplimiento o la entrega de X o Y meta, objetivo, y no descuidar esa parte, ¿no? Entonces creo que esas áreas de retroalimentación son muy importantes para tener una mejora continua en el servicio, ¿no? Y eso
eso es insustituible, eso no podría hacerlo un software, eso sí tendría que hacerlo pues un equipo de personas que esté evaluando, sí con métricas numéricas, cuantitativas, pero lo veo difícil desde el punto de vista de un software, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con juntas de directores, con criterios, y bueno, pues esos aspectos, repasándolos, son muy importantes, ¿no? Entonces decíamos, pues controlar muy bien las entradas, medir muy bien la productividad, tener un control de las incidencias, ya sean horas extras, faltas, pues no son accidentes, son incapacidades, luego el cálculo de la nómina, los recibos de nómina y las dispersiones de pagos, ¿no? Ahí hay 7 procesos, ¿no? Y ya después, pues ya pagué la quincena y ahora sí voy hacia la retroalimentación. ¿Para qué? Para que, pues como un circuito, ¿no? Se esté alimentando constantemente y pueda tener una mejora continua. Es decir, sobre la marcha, ir modificando cosas en pro de la mejor forma de operar dentro de la compañía, ¿no? Bueno, ya que tengo esa parte definida, que es la parte administrativa, bueno, pues ahora se empiezan a agregar estas cuestiones ya que decíamos, ¿no? Un poco más complejas, que tienen que ver con, pues sí, con regulación administrativa o cumplir con las leyes, ¿no? Y los primeros aspectos que hay que cumplir pues, son los aspectos fiscales. ¿Qué aspectos fiscales? Bueno, pues empecemos por la deducibilidad de la nómina, ¿no? La deducibilidad de la nómina es 100% para el patrón, ¿no? El patrón puede ser una persona física o una persona moral o una empresa, ¿no? Entonces yo, como Eric Escobar, puedo tener empleados y yo tener mi registro patronal, pero además yo puedo tener una empresa de la que soy socio y esa empresa, como tiene una personalidad jurídica distinta a mí, pues también puede tener un registro patronal independiente, ¿no? Y lo que dice el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es que la nómina será deducible en una proporción de 53% o 47% si no incrementaron las prestaciones para los empleados en el mes de un año a otro, ¿no? Esto quiere decir que, pues de entrada ya hay una afectación para el patrón, ¿no? Porque se le limita la deducibilidad de la nómina. Y esto también ocurrió, bueno, pues por abusos en las planeaciones fiscales de sueldos, que eran sueldos bastante altos a veces para bajar las bases gravables. Y bueno, pues el legislador mexicano decidió bajarlos, toparlas a 53% en caso de que incrementen las prestaciones y si no, solo el 47%. Esto quiere decir que si una empresa tiene en un año una nómina de $1,000,000 de pesos, no deduce el $1,000,000 de pesos, deduce solamente 470,000 pesos si es que no incrementaron sus prestaciones de un año a otro, ¿no? Y es por eso que surgen muchas planeaciones fiscales al respecto, ¿no? Es decir, todos los pagos que yo haga de salarios, y ahorita vamos a ver cuando lleguemos a la parte legal, toda la parte que yo haga de salarios, no la voy a poder deducir al 100%. ¿Por qué? Por el simple hecho de que está topado en la ley, es decir, está limitado. Y ya decíamos en el workshop relativo a las deducciones, que fue el primero, y para los que no estuvieron, pues lo voy a recordar un poco, decíamos que uno de los requisitos de las deducciones es que se tenga el CFDI con requisitos correctos, que sea estrictamente indispensable y que haya sido pagado pues con una forma de pago electrónica, ¿no? Es decir, transferencia o tarjeta de débito o monedero electrónico, ¿no? Entonces, pues aunque tenga todos los recibos, simplemente es una cosa que no es deducible, ¿no? Y bueno, pues entonces eso es un aspecto muy importante a considerar porque ahorita que lleguemos a la parte de legal, me voy a dar cuenta cómo es que tengo que hacer las contrataciones, ¿no? Entonces, considerar la deducibilidad de la nómina es muy importante para los patrones, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahora a percepciones y deducciones del trabajador. Por supuesto, este punto está ligado al anterior, porque dependiendo de las percepciones que yo le dé, que son prestaciones, dependerá la deducibilidad de mi nómina de un año a otro, ¿no? Inicialmente, pues tendré el 53 y para el siguiente, pues, si no lo hace incremento, tendré solo el 47 y así subsecuentemente, dependiendo si aumentan las prestaciones para mi trabajador o no. Y bueno, pues esas percepciones, pues son todo lo que yo le doy a mi trabajador, ¿no? Es decir, el salario,
que le estoy dando, que puede ser, pues ya decíamos, ¿no? Semanal, quincenal, mensual, y las deducciones. ¿Cuáles son las deducciones tradicionales? Pues el ISR, que le corresponde al trabajador. Normalmente cuando yo, o sea, digo, hablo en primera persona, cuando las empresas contratan a una persona, le dicen, te vamos a pagar, por decir, 20,000 pesos, ¿no? Y 20,000 pesos brutos o netos. Si le dicen 20,000 pesos netos, bueno, pues esa cantidad en realidad son como 25,000 pesos, porque cuando le hagan el descuento del ISR, va a tener que ser de 20, ¿no? Entonces, también es importante que estos aspectos fiscales los conozcan las áreas de recursos humanos, porque muchas veces se hacen las propuestas y dicen, pues 20,000 pesos netos. Y a lo mejor el impacto en presupuestos financieros o en los objetivos generales de la compañía, pues se sale de presupuesto, ¿no? Y a lo mejor ese ISR le toca 100% pagarlo al trabajador, que está obligado el patrón a retener el impuesto sobre la renta, pero realmente esa retención corresponde al empleado. Se declara en nombre del empleado, no lo declaran, o sea, no es a favor de la empresa, lo declara por cuenta y orden del trabajador al que se le retuvo. Entonces, esa parte es importante, ¿no? ¿Cuál es la deducción tradicional? El ISR, ¿no? Impuesto sobre la renta, que es la retención, y la parte del IMSS. Las cuotas europatronales se dividen en dos, ¿no? El IMSS se divide la parte patronal, que es la que paga el patrón, que incluye muchos de los seguros, el riesgo de trabajo, el seguro de maternidad, el seguro de invalidez, y la parte, y el Infonavit, por supuesto, y la parte obrera, que también corresponde a cuotas, pero mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, dependiendo del sueldo, todos son en tasas. Entonces, dependiendo del sueldo, entre más alto, pues más van a hacerle una retención de IMSS, ¿no? Lo mismo con la retención de ISR. Trabajadores que ganen menos de 10,000 pesos, pues tienen un subsidio al ISR, ellos no pagan ISR, y pues es como una prestación que tiene el gobierno, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las dos deducciones tradicionales, pero bueno, pues también puede ser que el trabajador en un periodo anterior me solicitó un préstamo, ¿no? Y bueno, pues realmente le estoy haciendo un descuento de ese préstamo, el cual lo haría a través, por supuesto, de deducciones, ¿no? Y lo mismo, la parte de las percepciones, ¿no? Las percepciones pueden ser el sueldo normal, las horas extra, comisiones para la parte de los vendedores o el equipo de ventas, que se les pague a través de recibo de nómina, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Después tenemos lo que es el timbrado de los FDI de nómina, versión 3.3 y 4.0. Bueno, pues este tema, como lo decíamos en el workshop de deducciones, pues es un tema que está en boga ahorita, ¿no? Porque hace no más de 2 semanas, todos los noticieros se llenaron de, pues sí, de la nueva, de que el SAT o todas las oficinas del SAT estaban saturadas por los trabajadores, ¿no? Y bueno, pues hasta salieron ahí una especie de burla, ¿no? Pero la realidad es que el CFDI, versión 3.3 y 4.0, se refiere a los requisitos que solicita el SAT para la deducibilidad de esas partidas, ¿no? Entonces, hablando exclusivamente del CFDI de nómina, el principal cambio que hubo es que se tiene que poner el RFC y el nombre, que eso ya estaba en la versión 3.3, y ahora tengo que agregar el tema del domicilio fiscal del trabajador, tal cual está en la constancia de situación fiscal. ¿Quién tiene la obligación de hacer eso? El patrón. El patrón es el que tiene que poner eso en el recibo de nómina. Y si el domicilio que está en el recibo de nómina no coincide con la constancia de situación fiscal que el empleado tiene declarado ante el SAT, pues esa nómina va a ser no deducible. Entonces, ¿qué hicieron muchos patrones? Pues obligar a sus empleados a que vayan al SAT a sacar la constancia de situación fiscal. Lo cierto es que pues en México, digo, somos 120 millones de mexicanos y pues la autoridad dio muy poquito tiempo para ese cumplimiento, sobre todo suponiendo que muchos empleados pues, en su vida se habían parado en el SAT, ¿no? Pues yo soy régimen de salarios, yo no tengo que ir al SAT, y bueno, se colapsaron las oficinas, y pues eso fue a la vez bueno, porque decidieron extender
la obligatoriedad del CFDI 4.0, que es el que ya requiere el domicilio completo, lo decidieron recorrer hasta el 1 de enero de 2023. Entonces ya las empresas pueden estar pues, más tranquilas, por decirlo, porque van a poder deducir su nómina aunque no tengan el domicilio del trabajador, ¿no? Y en este tiempo, pues el trabajador tendrá que ir a regularizarse y bueno, pues las empresas también tendrán que diseñar mecanismos para obligar a sus empleados a que vayan, ¿no? Porque pues realmente el único afectado ahí va a ser el patrón, el trabajador realmente pues no. Y realmente tampoco existiría una forma legal de no pagarle su sueldo si es que prestó el servicio, ¿no? Entonces, pues ahí quien se tiene que poner las pilas es el patrón, ¿no? Entonces, independientemente del área en la que ustedes estén, ya sea un área de recursos humanos, un área de ventas, un área de administración, un área de dirección, pues tenemos que observar todos estos temas, ¿no? Muy bien. Control y pago de las cuotas de seguridad social e impuestos. Bueno, esa es la siguiente parte, porque ya que entregué las deducciones, ya que entregué los salarios a mis trabajadores, ya previamente en su recibo le consigné sus percepciones, sus deducciones, sus netos a pagar, timbré correctamente los FDIs y yo ya sé cuánto voy a deducir, pues tendré que hacer los pagos de los impuestos, ¿no? Y las cuotas de seguridad social. Las cuotas de seguridad social, que como decíamos, están integradas por las cuotas del IMSS obrero y patronales, y también la cuota del Infonavit, ¿no? Eso tendré que hacerlo a más tardar los días 17 del mes siguiente. Y también la parte de las retenciones de ISR, ¿no? Entonces, también el día 17 máximo del siguiente mes. Entonces, esa parte pues va a ser muy importante porque si no declaro a tiempo, la autoridad me puede multar y además, pues bueno, se calculan lo que se llaman actualizaciones, que es una especie como de intereses, ¿no? Digo, la explicación es más compleja, pero lo podemos entender como intereses, ¿no? Que es realmente el valor de ese dinero hoy en el punto, porque si me tardo 2 años, pues como ustedes saben, el tema del fenómeno inflacionario disminuye el valor real, ¿no? De ese dinero. ¿Y qué es el valor real? Bueno, pues es el poder de compra de esos recursos, ¿no? Entonces, este tema, pues por supuesto que es importante porque si no lo observamos a tiempo, la autoridad puede hacerme un requerimiento. Puede hacerme un requerimiento de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y el hecho de no cumplir con mis obligaciones fiscales, bueno, pues puede derivar de entrada del IMSS. Yo creo que muchas personas de las que están aquí, que están en empresas, saben que al IMSS no se le puede quedar a deber nunca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el IMSS lo primero que va a hacer es mandarte un cobrador y si no le pagas, pues te va a embargar, ¿no? ¿Qué hacen? Pues poner sellos, ¿no? Entonces esa parte pues es importante. Existen muchos casos de empresas que llegan y comentan que el IMSS tiene un bloqueo sobre su cuenta bancaria. Pues no es un bloqueo, es un embargo de cuentas, ¿no? Y como eso se turna a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues la comisión le ordena al banco que bloquee la cuenta, ¿no? Hasta que el contribuyente se ponga al corriente, ¿no? Todo por no tener al día la parte de las cuotas sobre patronales. Y lo mismo con el tema del ISR, solo que son dos autoridades fiscales distintas, ¿no? Las cuotas sobre patronales se declaran con el Instituto Mexicano del Seguro Social y las retenciones de ISR con el Servicio de Administración Tributaria. Estas retenciones, si no se pagan a tiempo, pues pueden generar un requerimiento del SAT, ¿no? Un requerimiento de, oye, por favor, no, ni siquiera por favor, te ordeno que te regularices, ¿no? De conformidad con el Código Fiscal de la Federación. ¿Y cuál es el efecto de ese requerimiento? Que el Código Fiscal de la Federación dice que aplica una multa si es que el contribuyente se regularizó por orden de la autoridad, es decir, a requerimiento de la autoridad. Entonces, pueden pasar 8 meses y yo incumplir con mis obligaciones fiscales de las retenciones de nómina. Y si de repente digo, bueno, pues ya es que ya sé que tengo 8 meses atrasado, me regularizo. Y esa figura o ese acto tiene el nombre de regulación espontánea, ¿no? Yo, sin que me requieran, me estoy regularizando. ¿Por qué? Pues porque ya quiero estar bien, ¿no? Pero si lo hago porque ya me llegó un requerimiento del SAT y le digo a mi contador, oye, no, pero ya pasó mucho tiempo, por favor, regularízanos. Ese acto ya fue a requerimiento de la autoridad y eso configura el hecho de que aplica la multa, ¿no? Entonces, evitemos multas y, pues,
hagamos que se cumpla en tiempo y forma, ¿no? Muy bien. Después viene, ya que pagué a tiempo, ya dirigiéndonos hacia la declaración anual, tengo aquí el tratamiento fiscal, que es el último punto de los aspectos fiscales. Es el tratamiento fiscal de las prestaciones de ley y adicionales en especie u otras que otorgues a tus trabajadores o otorguen a sus trabajadores en la empresa. El tratamiento fiscal se refiere a las prestaciones en especie, ¿no? Hay empresas que arman planes remuneratorios que incluyen un vehículo o incluyen la gasolina o incluyen el pago de las, incluso de casa, ¿no? Es como, oye, pues te ofrecemos un trabajo, ¿no? El trabajo de nuestros sueños, un trabajo en Cancún, te vamos a pagar casa, departamento, te vamos a dar vales de despensa, vales de gasolina, te vamos a pagar viáticos, además te vamos a pagar 50,000 pesos al mes, pero ya para que te animes y te vengas a trabajar con nosotros porque eres un excelente director de marketing y te queremos acá, ¿no? Bueno, pues todo eso son prestaciones que se le están dando al trabajador y aunque en efectivo o en dinero solo le voy a dar 50,000 pesos al empleado, realmente todas las demás prestaciones también son prestaciones que tienen que grabarse para efectos de ISR para el trabajador, ¿no? Y no solo eso, también para el salario base de cotización, que es la base con la cual se calculan las cuotas obrero-patronales, ¿no? Es decir, muchas empresas lo que hacen es darle habitación, darle coche o dar algunas becas o incluso en muchas empresas también existe el tema de los comedores, pero en estas empresas que dan los alimentos, los cobran a un costo muy simbólico, que debe ser algo así como 30 pesos, porque realmente es un requisito de ley que no se le obsequien los alimentos al trabajador para que no grave el salario base de cotización, ¿no? Y para que esté exento, ¿no? Entonces, pero de no ser así, si yo a un trabajador le doy, además del pago en dinero que le desgloso en el recibo, y aparte le doy un vehículo, le doy una casa para que él viva y su familia y demás prestaciones en especie, pues eso va a generar que en una auditoría mis cuotas estén mal determinadas, ¿no? Y bueno, pues hablando de estrategias fiscales, lo que muchas empresas hacen a veces es, pues bueno, saca la factura a nombre de la empresa y bueno, pues decimos que es pues, un inmueble que estamos usando como oficinas. Ciertamente sí, pero pues en las auditorías nada se les va, ¿no? Entonces es importante que sepamos que en los planes compensatorios tenemos que saber cuánto estoy pagando en dinero, cuánto en especie y cuánto me cuesta en materia de impuestos esas prestaciones, ¿no? Para realmente hacer una evaluación completa pues, de los sueldos, tenerlo mapeado. Entonces decíamos, prestaciones en especie, pues pueden ser incluso becas, ¿no? También en muchas empresas existen las becas para los empleados, pues decíamos, vales de despensa, vales de gasolina, vehículo, casa habitación y muchas otras, ¿no? Incluso hasta viáticos, como parte de las prestaciones, ¿no? No tal como un viático, sino como parte de tus prestaciones. Muy bien, vamos a pasar a una pregunta, ya que se explicó este tema. Les quiero pedir por favor que nos apoyen a contestarla. Y bueno, pues es simplemente algo que estamos diciendo en este último, ¿no? Los conceptos como comedor, vehículo, vales, becas y habitación son prestaciones y hay dos opciones, especie o efectivo. Lo cierto es que esa es una prestación en especie, ¿no? Sí, claro, se paga con efectivo, pero al trabajador se le da en forma de pago en especie. Una segunda pregunta, apóyennos a responder, por favor. Dice, las percepciones en especie no deben agregarse en el recibo de nómina del trabajador, ¿cierto o falso? Vamos bien, vamos a dejarlo otro minuto. Hay opiniones divididas, simétricas, entonces apóyenos a contestar para que podamos desempatar este asunto. Ahorita les vamos a compartir los resultados de la votación. Muy bien, yo creo que hasta ahí le dejamos. Vamos a compartir los resultados. Hay un empate. Las percepciones en especie no deben agregarse en el recibo de nómina. 6 personas dijeron que es cierto y 6 personas dijeron que es falso. Bueno, la respuesta correcta es falso. Es falso porque sí deben agregarse en el recibo de nómina. Lo cierto es que en la práctica muchas de las empresas no lo hacen. Por lo que les decía, pues tengo la factura,
a nombre de la empresa y pues yo la pago directo a la empresa, no tengo que desglosarla porque obviamente eso incrementaría los costos de la retención de ISR, le dejaría menos dinero a mi trabajador, ya no sería tan atractivo para él el puesto y a mi patrón me incrementaría los costos de seguridad social, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo de hacer esto? Es decir, de no agregarlo en el recibo de nómina. Una, pues que en una auditoría del IMSS me pueden hacer exigibles los pagos de esas remuneraciones, de esas cuotas que no se pagaron, ¿no? De esas cuotas omitidas retroactivamente, ¿no? Y segunda, para efectos fiscales, pues podría haber un tema de materialidad de operaciones, ¿no? Incluso operaciones simuladas, porque yo pude rentar una casa que le estoy cargando a la empresa cuando esa casa no se usa para actividades de la empresa, ¿no? Sobre todo mucho a veces cuando tienen usos de suelo diferentes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces pues tienen un recibo de un inmueble que tiene uso de casa habitación y pues yo estoy declarando que ahí hay una fábrica, ¿no? Entonces, pues al no haber un empate con la información, puede haber un tema de operaciones simuladas que conlleva pues ya situaciones graves, ¿no? Digo, este curso no es alarmista, pero son cosas que hay que considerar en el día a día, en la toma de decisiones. A veces por unos cuantos pesos se decide tomar una decisión que termina siendo más cara a la larga, ¿no? Lo mejor es siempre estar pues de acuerdo con la ley. Vamos a dejar de compartir esos resultados. Los aspectos legales, bueno, incluyen, pues igual, ¿no? Desde la contratación. Y bueno, pues aquí hay temas muy interesantes que surgieron este año. El tema de contrato, pues cómo debo contratar a mis trabajadores, ¿no? Contrato por obra determinada o un contrato indeterminado, bueno, pues dependerá del tipo de trabajo y proyecto que esté desarrollando en la empresa, ¿no? Si realmente es un trabajo que tiene pues una fecha cierta de culminación, pues puede utilizar un contrato por obra determinada, o si es un puesto que es más general, que no depende tanto de un proyecto, lo puede hacer a través de un contrato indeterminado. Lo cierto es que este tipo de contrato impactará en la rotación que tenga yo en las áreas de personal, porque pues mucha gente empieza a buscar trabajo cuando sabe que se va a vencer su contrato, ¿no? Porque es incierto. Y si no hay una clara comunicación entre las áreas, sobre todo de RH o directivas con los empleados, pues puede generar incertidumbre, ¿no? ¿Y a quién le gusta la incertidumbre? A nadie. Entonces, como, oye, pues no me han dicho nada de mi contrato, ya va a acabar, y a lo mejor a veces por pena no se acercan los colaboradores, y si yo no fui claro en la comunicación, pues ellos empiezan a buscar trabajo, ¿no? Y ya cuando me di cuenta es, oye, vamos a renovar tu contrato, no, ya es que, o me llegan con la sorpresa, ¿no? Sabes que ya conseguí trabajo en otro lugar, muchas gracias, y todo pues por un tema de una comunicación, ¿no? Y a lo mejor también por una incorrecta estrategia a la hora de la contratación, ¿no? Entonces esa parte pues es importante, por supuesto, cómo los voy a contratar. Otro tema que es legal, y es legal fiscal, nada más que es más legal que fiscal, es la prestación de servicios versus asimilados a salarios. Muchas empresas, por lo que les decía hace ratito, hacen pues unas estrategias que tienen que ver con no contratar a los trabajadores directamente como empleados y les dicen, ¿sabes qué? Pues tú vas a trabajar aquí, vas a llegar aquí a las 8 de la mañana, te vas a ir a las 6 o a las 5 y me vas a dar un recibo por tus servicios cada mes, ¿no? Vas a desglosar tu IVA, vas a desglosar tus retenciones y yo te voy a pagar cada mes. Ese caso es el caso de la prestación de servicios. Entonces, pues ahí lo único que hay que considerar es que se tenga bien soportado el contrato de prestación de servicios y que estén los entregables que está haciendo el prestador de servicios, ¿no? Es decir, que esté bien definido. Normalmente eso se utiliza para proyectos, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué no se los recomiendo para un periodo largo de continuidad. Lo mismo con el tema de asimilados a salarios, ¿no? El tema de asimilados a salarios es aquel escenario en el que no contrato al trabajador como un salario, un asalariado. El asalariado, por regla, hay que retener la ISR, por lo cual hay que piramidar el ingreso para que al momento que le quede neto al trabajador, pues no lo afecte yo en la retención de ISR, porque repito,
Eso, si bien no es un problema legal ni fiscal, sí es un problema de rotación y de costos ocultos, ¿no? Porque pues si yo le digo al trabajador, sabes que te voy a pagar 15,000 pesos netos, no es lo mismo que le diga que le va a pagar 15,000 pesos brutos. ¿Por qué? Pues por la retención de ISR. Esos 15,000 se van a volver, no sé, probablemente 12,000 pesos. Y ya no va a ser tan atractivo, ¿no? Y probablemente me diga, ¿sabes qué? Pues no me interesa el puesto, aunque tenga todo el talento, ¿no? Entonces, esa parte es importante, ¿no? Ahora bien, en el tema de asimilados a salarios, pues como su nombre lo dice, asimilados, o sea, se parece a salarios, pero no son salarios. ¿En qué cambia? Básicamente en que esas personas no pagan cuotas de seguridad social, ¿no? Y tienen un contrato de asimilados a salarios. Sí se les retiene ISR igual que un asalariado, pero no se pagan cuotas de seguridad social por esa persona. Pero en el contrato yo le digo que tiene que llegar a las 8 de la mañana y que se tiene que ir a las 5 de la tarde, que va a desarrollar un trabajo de analista de finanzas, por ejemplo, y se va a ir en cierto tiempo, ¿no? Entonces eso puede acarrear un problema en el largo plazo, porque ciertamente, independientemente de que sea un prestador de servicios o un asimilado a salario, si se logra configurar pues sí, algo que el derecho denomina relación laboral, ¿no? Pues ahí, independientemente de que yo lo tenga como prestación de servicios o asimilados a salarios, incluso las autoridades fiscales podrían reclamarme el pago de cuotas no pagadas, ¿no? Es decir, hablemos de un asimilados a salarios que no lo tengo de alta en la nómina, por el cual no pago cuotas de seguridad social, pero de forma periódica, es decir, cada 15 días yo le hago sus pagos y ya tiene así un año, tiene control porque llega a las 8 de la mañana y se va a las 5 y tiene supervisión, es decir, realiza un trabajo subordinado para mí, pero no lo tengo en la parte de salarios. Entonces, si bien suena atractivo porque me ahorro el IMSS, pues lo cierto es que en una auditoría, ese asimilado a salarios me lo pueden considerar como una nómina y entonces ya no hubo ningún ahorro, ¿no? E incluso, pues, incluso va a ser más riesgoso porque se pueden pagar cuotas. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues si van a llevar asimilados a salarios, pues que esté debidamente soportado y que pues, se cuiden todas esas figuras, ¿no? Luego tenemos el tema de finiquitos y liquidaciones. Pues lo mismo, ¿no? Es un tema que va relacionado a cómo estoy contratando a mis trabajadores. El finiquito aplica más bien cuando una persona que trabaja en mi equipo decide renunciar, que es decir, término de la relación por voluntad del trabajador. Y bueno, pues ahí lo único que tendré que pagarle es la parte de el aguinaldo, las vacaciones, las primas vacacionales generadas hasta ese momento, ¿no? Eso es lo que se denomina finiquito. Y otra situación, que es la parte de las liquidaciones, es cuando yo de plano ya determiné que una persona pues ya no funciona dentro del equipo y bueno, pues tengo que despedirlo, ¿no? Sin causa justificada. Si no existe causa justificada por la cual estoy despidiendo a mi trabajador, tendré que indemnizarlo, ¿no? Y esa parte también es importante porque muchas veces se generan tantos problemas, un poco por la arbitrariedad, a veces de las empresas, y un poco también pues sí, porque los empleados a veces sí son abusivos, ¿no? Entonces es como un mix, ¿no? Entonces, lo bueno es que, pues bueno, hay artículos relativos que señalan las causas de rescisión del contrato con causa, ¿no? Es decir, si existe causa justificada de acuerdo a la ley, sí podemos despedir a alguien y no tenemos que pagarle sus indemnizaciones, ¿no? Por ejemplo, que atente contra la vida del patrón o sus representantes, ¿no? Pueden ser sus gerentes, sus administradores o sus mismos empleados, faltas de respeto, acoso sexual, ya aparece, ¿no? Que a un acosador sexual, encima de que lo voy a correr porque estuvo acosando no sé, al asistente, todavía le tengo que pagar su liquidación. No, eso es una causa justificada de terminación del contrato, sin responsabilidad para el patrón. Es decir, te voy a correr y no te voy a pagar nada. Claro, porque pues imagínense, sería todavía como premiarlo. Y hay muchas situaciones que tipifica la ley en la que se puede dar esta situación. Pero si de plano existe causa injustificada, es decir, yo decidí darlo de baja solo porque no me gusta su peinado o sea, cosas así que no son justificadas, pues ahí voy a tener que pagarle sus liquidaciones y lo recomendable es que se paguen conforme a la ley, ¿no? Porque pues en el caso de una demanda, pues sí puede ser oneroso, ¿no? Esa indemnización. Esa parte es importante, muy importante, que los finiquitos y liquidaciones se hagan de acuerdo a la ley,
¿no? Luego pasamos al tema de riesgos de trabajo y cuotas sobre patronales. Bueno, pues el riesgo de trabajo tiene que ver con las empresas. No es lo mismo una empresa que se dedica a la extracción minera en Sonora a una empresa que se dedica a la prestación de, no sé, a lo mejor de servicios de cobranza, ¿no? A tarjetohabientes. Esos riesgos son diferentes y los tipifica la ley del Seguro Social. Es un porcentaje del salario neto del trabajador, ¿no? El salario bruto. Entonces, por ejemplo, la cuota más baja es del 0.5, que es 0.5%, ni siquiera 1%, ¿no? Pero hay una que es la más alta, que es el nivel 5, que son 7 o casi 8%. Entonces, ya es casi un 10%. Imagínense una nómina de 1,000,000 de pesos mensuales, pues me va a costar solo de riesgo de trabajo 100,000 pesos, más todas las demás cuotas de seguridad social. ¿Qué se recomienda aquí? Bueno, pues lo que se recomienda es gestionar muy bien, tener políticas de seguridad para evitar lo mínimo de los accidentes, porque cada que hay un accidente de uno de mis trabajadores, asiste al Seguro Social y señala que fue producto de un riesgo de trabajo, esa prima de riesgo de trabajo se va a incrementar. De hecho, existe pues una declaración que se tiene que hacer de riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, lo recomendable es que se diseñen esas políticas para que no haya riesgos de trabajo en el lugar, no se incremente esa prima y no le termine costando más a la empresa. Lo mismo con el tema de las cuotas obrero-patronales, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues ya casi hacia el final tenemos la NOM 035. La NOM 035, que es una norma que pues tiene ya algunos años, pero tomó fuerza hace poquito antes de la pandemia, porque se hizo ya obligatoria para las empresas, en el que hay que procurar la salud, hay que tener una política, más bien, una política de tratamiento de las enfermedades, sobre todo mentales de los empleados, ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer en el caso de tener un paciente con depresión o un paciente con ansiedad, ¿no? Pero es en general enfermedades, ¿no? Pero tomó más relevancia por el tema de las enfermedades de carácter mental. Lo cierto es que esa norma pues también es de observancia porque pues también tiene una multa bastante alta y lo cierto es que las áreas de recursos humanos deberían tener esta política, ¿no? Pues al día para que no sean sujetos de una multa por parte de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Que es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de esta norma. Muy bien, bueno, pues hasta aquí terminamos la parte de aspectos legales y pues también tenemos una pregunta preparada para ustedes. Dice, si utilizo un outsourcing, estoy incumpliendo con las leyes federales o fiscales. ¿Será falso o cierto? Dice, falso. Si mi outsourcing tiene todo en regla, puedo operar sin problemas. O cierto, está prohibido usar outsourcing. Muy bien. Bueno, tenemos más participación. Qué padre. La mayoría dijo que cierto, está prohibido usar outsourcing y bueno, pues esa es la respuesta correcta. Los outsourcing, que el nombre técnico, como lo llama la ley, es la subcontratación laboral. La subcontratación laboral está prohibida en México a partir de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, pues porque siempre que se hace una ley, se hace algo que se llama la exposición de motivos, ¿no? O sea, las leyes no existen porque a alguna fracción parlamentaria se le ocurrió, sino porque hay estudios. De hecho, ustedes pueden ver en internet, hay un centro de estudios legislativos, ¿no? Y esos estudios, que son estudios económicos, políticos, sociales, que también los tienen todos los partidos, hacen estudios y se dan cuenta que hay algunos problemas sociales que tienen que ser regulados, ¿no? En este caso, la subcontratación laboral es una de las, bueno, más bien es el fuerte de la exposición de motivos a la reforma de la Ley Federal del Trabajo, que señala que en la mayoría de las demandas el trabajador queda ante un estado de indefensión porque no queda claro quién es su trabajador en el caso de los outsourcing, ¿no? Porque por un lado existe esas eran las figuras, la persona contratante y la persona contratista. Entonces el contratista dice, no, pues yo le pago a otra empresa y él me da a sus trabajadores, ¿no? Para que ellos trabajen aquí, pero no son mis trabajadores. Entonces había todo un desastre ahí, pues los legisladores decidieron hacer algo al respecto y prohibieron la subcontratación laboral y ahora existe. Dice, si está en el REPSE, no incurro. Muy interesante esa pregunta de Leobardo Augusto Ortega. Pues fíjate,
Lo cierto es que los outsourcing están prohibidos, ¿no? Y esto es importante porque muchos outsourcing lo que hicieron fue registrarse como REPSE. REPSE significa registro de prestadores de servicios especializados, que esa es la única manera que se justifica hoy contratar a una empresa tercera para que me dé trabajadores, ¿no? Pero lo que están haciendo ahí es una simulación. Yo te diría, ese REPSE, si antes era tu outsourcing, pues déjalo, ¿no? Porque lo que hicieron muchos outsourcing fue disfrazarse ahora de REPSES y seguir dando facturas. Lo cierto es que si llega la autoridad fiscal, y esa es una muy buena pregunta, si llega la autoridad fiscal y me dice, oye, es que tú tienes un outsourcing. No, es que ya está en el REPSE. Pues imagínense, estamos ahí aceptando que era un outsourcing que ahora pues nada más se migró al REPSE, ¿no? Entonces, de origen es una simulación de operaciones. Porque aunque le den respaldo y todo, digo que esa sería una manera como de evadir a la autoridad, realmente el outsourcing está prohibido, porque al final lo que estoy haciendo es contratar a mis trabajadores a través de otro, ¿no? De un tercero. Por eso era la subcontratación laboral. Entonces, lo que yo te diría es, pues si tu REPSE era tu outsourcing, yo desconfiaría de ese outsourcing, que ahora se volvió REPSE, ¿no? Pero si tiene todas sus regulaciones, está registrado, te da entregables de todos sus trabajadores y de los servicios que se supone que desarrollan, pues no le veo tanto tema. Pero en general, el outsourcing disfrazado de REPSE es lo mismo. Y sí puede tener problemas en el futuro, ¿no? Entonces habría que evaluar, ¿no? Vamos a la lámina siguiente. Bueno, pues ¿cuáles son las estrategias para tener una nómina sana? Primero, pues delimitar responsabilidades de gestión y control de personal con mi área de recursos humanos, que todas tus relaciones con tus colaboradores externos e internos estén respaldadas por un contrato, hablando de gente que contrato a través de una prestación de servicios, pues que todo esté en contrato, ¿no? Lo mismo con las personas que están en nómina tradicional. Luego, paga tus impuestos de forma correcta, declara a tiempo todas tus obligaciones fiscales, ¿no? Ya decíamos, cuotas de seguridad social, retenciones y todas las inherentes a la nómina, ¿no? Luego, cumple con la normatividad federal, estatal y local de los lugares donde tienes colaboradores. Sí, porque hay municipios, de entrada, los estados, ¿no? Los estados, incluyendo la Ciudad de México, que tienen algo que se llama el impuesto sobre la nómina, creo que es el 3.5% sobre el valor de la nómina. Yo tengo que estar pagando ese impuesto. Y ese es también un impuesto de carácter local, estatal, ¿no? Y municipal, ¿no? A lo mejor el municipio donde estoy me pide un permiso que los trabajadores tienen que estar certificados en, no sé, en seguridad para evitar riesgos de trabajo, ¿no? Eso puede ser también. Entonces, cumplir con toda la normatividad. Y por último, trabajar en la cultura organizacional y en los procesos de automatización de control de la nómina. Pues definitivamente trabajar pues, con los empleados para que haya buena productividad, pero también para que haya cohesión con el equipo, haya trabajo en equipo y estas cosas que pues tienen que ver con un sano desarrollo de la empresa y pues también tener procesos automatizados, ¿no? ¿Para qué? Para evitar el error humano, ¿no? Para que no haya diferencias en los cálculos. No estoy diciendo que se sustituyan a todos sus empleados, estoy diciendo que se puede hacer un buen mix de una persona con mucha capacidad y un buen software para que se tengan los resultados óptimos, ¿no? Creo que ese mix es muy importante. Muy bien. Vamos a la siguiente, que es la última. Bueno, si quisiéramos hacer un checklist, que es uno de los tópicos y premisas de este workshop, es para tener una nómina sana, contable y administrativamente, pues tengo que tener un reporte ejecutivo mes a mes de asistencias e incidencias, un reporte financiero de costos generales de nómina desglosadas, un software contable administrativo donde tengo visibilidad de la nómina en general en tiempo real, también un reporte de indicadores de gestión, KPIs, ¿no? De la eficiencia de mi personal y un reporte de evaluación de mano del área de recursos humanos, ¿no? Es decir, evaluación de puestos, evaluación de desempeño. Desde la perspectiva legal, que todos mis contratos con mis trabajadores y prestadores de servicios estén correctos bajo resguardo por área responsable, ¿no? Registros de asistencias, faltas e incidencias por escrito para cualquier eventualidad, súper importante, ¿no? En caso de un conflicto laboral, pues nada como tener ahí, ¿sabes qué? Te ausentaste tantos días, ¿no? Es un abandono de trabajo, pero si no lo tienes documentado, no va a haber manera, ¿no? Lo mismo con el tema de incidencias, ¿no? Si a lo mejor a alguien le gusta la fiesta y se fue en sábado y se lastimó en el mar y luego llega y se quiere aquí como que se accidentó aquí, bueno, pues eso va a incurrir en una falta, ¿no?
porque pues me va a aumentar el riesgo de trabajo. Luego tengo la parte fiscal, que son los recibos de nómina, timbrados correctamente, expedientes de pagos de cuotas del IMSS, Infonavit, retenciones de ISR e IVA, todos los soportes, ¿no? Desde la declaración, la ficha de pago, el comprobante de pago y el estado de cuenta, por cualquier cosa, ¿no? En caso de una auditoría. Hoy, antes pues existían las carpetas verdes y todo se ponía ahí, ¿no? Lo cierto es que hoy con las contabilidades electrónicas es más difícil. Lo que les recomiendo es tener una carpeta para cada mes con todos esos soportes, ¿no? Y luego, presentación de los costos de la nómina, debidamente presentados en los estados financieros y en las declaraciones de impuestos, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver realmente los efectos que va a tener pues en los resultados de la compañía, ¿no? Tanto a nivel de utilidad para efectos de inversionistas o accionistas y en las declaraciones fiscales, por supuesto, para demostrarle al SAT que determine correctamente mis impuestos, ¿no? Excelente pregunta del compañero Leonardo Augusto, muy buena pregunta, porque esa parte es importante, porque muchos de los outsourcing lo que hicieron fue migrar a Repse y realmente lo que le dijeron a sus clientes, no te preocupes, ya me registré en Repse, pero en esencia lo único que hicieron fue como vestirse de Repse, ¿no? De servicios especializados. Pero en el fondo es una simulación de operaciones, ¿no? Entonces, esa parte yo sí los invito a que la revisen en sus empresas y realmente evalúen el costo, ¿no? De tener un outsourcing que al final cobran cuotas altas. Pues al final, con todo lo que pago de cuotas, podría pagarle a través de un modelo tradicional a mis empleados sin incurrir en un posible tema con las autoridades, ¿no? Esa parte súper importante. Francisco. ¿Se escucha? Sí, bienvenido. Hola, buenas tardes, Eric. Hola, buenas tardes. Mira, bueno, te voy a exponer mi situación porque sí tengo bastantes dudas con respecto a esto. La verdad es que pues, pues, apenas inicié un pequeño negocio. Tengo un call center de ventas. Okay. Entonces, yo entré en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, me di de alta como tutor y tengo 2 personas pues ya laborando conmigo, bueno, en capacitación, se podría decir. Técnicamente, pues ellos no son mis empleados. Claro. Pero tengo ya que contratar personal. Entonces, claro, yo lo consulté con mi contador, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que yo le voy a ofrecer a las personas? O cómo, ¿por qué te lo digo? Porque me pasó con una persona que trabajaba, creo que en un banco, no había trabajado en call center, y al momento de la entrevista le dije, ¿sabes qué? Vamos a pagar X cantidad de forma mensual, y aparte, pues, comisiones, ¿no? Claro. Entonces, el contador me dice, ¿sabes qué? Pues mira, aquí hay 2 opciones. Como estás iniciando, hay 2 opciones. Que ellos te emitan facturas a tu nombre. Yo estoy dado de alta como persona física, no estoy como persona moral todavía. Y para que puedas comprobar ese egreso, ¿no? Claro, sí. Entonces, al momento de yo exponérselo a esta persona, pues bueno, como que le dio inseguridad en ciertos aspectos, bueno, terminó ya no yendo a mi empresa, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que yo pues necesito aclarar más que nada, cuál es la recomendación para, porque yo sé, en su momento, pues sí, la forma de trabajo de algunos call centers son de que estás un periodo de prueba, no sé, un ejemplo, 3 meses, y después de esos 3 meses yo ya te doy prestaciones, te doy alta en el link y claro, todo lo demás. Sí. Pero pues mientras, ¿cómo se puede manejar en temas fiscales? Porque bueno, yo también de alguna forma tengo que comprobar que le estoy pagando a alguien, porque también claro, ese es otro tema. Yo le transfiero, no sé, al trabajador, o se lo pago en efectivo. Esas fueron mis preguntas por parte del contador, pero bueno, mi contador no me lo supo explicar muy bien. Me dijo, ya cuando les quieras dar prestaciones, ya platicamos. Eso fue lo único que me dijo, ¿no? Bueno. Por eso también empecé a buscar este tipo de cursos. Muy bien. Bueno, pues vamos a contestar tu pregunta. La voy a contestar en 2 partes, ¿no? Primero, yo creo que en tu caso es bueno que tengas el programa de los jóvenes construyendo el futuro, porque al final, pues sí, realmente son colaboradores que no te cuestan a ti, ¿no? Los paga el gobierno. Y bueno, a la vez los colaboradores adquieren experiencia
que esa es la naturaleza de ese programa, ¿no? Pero aludiendo al tema que me dices, sobre esta persona que le propusiste que te hiciera tu factura, hay dos cosas por las cuales yo veo que probablemente no aceptó y como dices tú, que ya no fue. Primero, porque no se le hizo atractivo, que es lo que yo les decía en el workshop, porque pues ya deja de ser atractivo para una persona el hecho de ser un prestador de servicios, ¿no? Porque probablemente no está dado de alta en el SAT y no quiere tener responsabilidades fiscales, ¿no? Porque eso le va a tener que implicar contratar a un contador para presentar su declaración. Porque para poder emitir recibos, o sea, facturas, pues tiene que darse de alta o en una actividad empresarial como comisionista o una prestación de servicios si es que va a prestar algún servicio profesional. Entonces, de entrada, ahí hay una obligación que la mayoría de las personas pues dicen, sabes que yo no quiero entrarle, yo quiero que tú hagas mi recibo de nómina y me pagues mi dinero ya libre de impuestos, ¿no? Menos mi retención, pero todas esas responsabilidades son responsabilidades del patrón, hablándose de nómina. Entonces, si tú a una persona que está acostumbrada a eso le propones que te haga la factura, pues probablemente te va a decir que no, ¿no? Y lo que hablaba de los costos ocultos, ¿no? Al final eso pues termina ya no convenciendo al candidato y sí merma en la estancia de una persona. Hablo del tiempo. Segundo, lo que puedes aplicar en tu empresa es durante el contrato de 3 meses, que es el contrato de prueba, como dices, lo puedes contratar a través de un asimilados a salarios, porque es un periodo muy corto. Entonces, ese asimilados a salario lo vas a tener 3 meses, pero sí con la condición de que cuando terminen los 3 meses lo pases a un esquema formal de nómina. Porque si lo dejas en un año, en un periodo continuado, sí podría en una auditoría el Instituto Mexicano del Seguro Social considerar que eso al final era una nómina, ¿no? Y que lo hiciste en asimilados a salarios para no pagar las cuotas de seguridad social. Entonces yo creo que por un periodo de prueba lo puedes utilizar, ¿no? ¿Cómo funciona el modelo de asimilados a salarios? Lo único que vas a hacer es retener la ISR. Entonces, normalmente las personas por ejemplo, ¿nos puedes decir cuánto le vas a pagar a esta persona? Bueno, eso también era otra duda, un ejemplo. Si yo tengo a un personal 5 horas laborando, pues obviamente se considera como medio tiempo. El salario mínimo al día de hoy en México es 5,200, me parece, algo así, mensual. Si yo le pago menos por menos tiempo, hay algún asunto, por ejemplo, 4,000 pesos. ¿Sabes qué? Me vas a venir 5 horas diarias y te voy a pagar 2,000 pesos a la quincena. ¿Ahí hay alguna situación? Pues lo que pasa es que sí le tienes que pagar mínimo los 173, que es el salario mínimo. Aunque sea una jornada reducida. Sí, o sea, sí entiendo tu parte, como dices, pues es que un salario mínimo es de 170, pero por 8 horas, pero como viene 4, pues no le va a pagar la mitad. No, la jornada sí es un pago de salario mínimo de 170. Entonces, lo que yo te recomiendo es que trates de adaptar tu jornada, a lo mejor no de 4, a lo mejor de 6, para que trates de sacarle el mayor provecho y de alguna manera suena horrible, pero bueno, de alguna manera esa persona desquite el sueldo que le estás pagando, ¿no? Si bien también existen salarios mínimos profesionales, de acuerdo a cada actividad, sí te puedes apegar al salario mínimo y pagarle pues, lo mínimo, ¿no? Que son 170. Lo cierto es que también las estadísticas del gobierno, pues dicen que solo menos del 15% de la población gana el salario mínimo, o sea, de la población formal, ¿no? Pero lo que yo te recomiendo es que no le pagues menos del mínimo, porque pues ahí sí estarías metiéndote en un tema, ¿no? Lo que puedes hacer es seguir con tu modelo. Ahora sí que te va a costar más trabajo, pero es un buen modelo en el que tú le dices, mira, tú vienes y me vas a cobrar 2,000 pesos. Es diferente tener un prestador de servicios porque ahí no hay una cuota mínima. Yo puedo decirle a alguien, sabes que yo te voy a cobrar 1,000 pesos y pues es un contrato entre dos partes, acuerdo de voluntades. Si tú aceptaste, yo no tengo que apegarme al mínimo, aunque tengas que venir todos los días, ¿no? Suena un poquito abusivo, pero no es ilegal, ¿no? El problema es que ya te estás enfrentando a que pues, a mucha gente no le interesa, ¿no? Porque pues precisamente se les hace bajo. Entonces lo que te recomiendo es, si va a ser por un periodo de prueba, déjalo en un esquema de asimilados a salarios por los 3 meses y si ya te convence los 3 meses y pasa la prueba, pues ya darlo de alta en un esquema formal. Lo que sí te puedo decir es que cuando es un salario mínimo no pagan impuestos. Lo único que vas a pagar es cuotas de seguridad social que te va a costar a lo mucho 2,000 pesos al mes, 1,500, ¿no? Pero pues ya te quitas muchísimos problemas hablando pues de riesgos de trabajo y accidentes, ¿no?
Esa es la parte que te recomiendo, Francisco. ¿Tienes alguna duda o algo que no haya quedado claro? No, todo quedó claro. Perfecto. Francisco, estamos a tus órdenes, con Gracias. mucho gusto. Muy bien. Vamos a dar un repaso en general. Bueno, vimos el ABC de la nómina, todo para tener una nómina saludable desde el punto de vista administrativo contable, ¿no? Que es tener pues realmente control específicamente sobre la productividad, las incidencias, los pagos, las dispersiones de pagos de mis empleados. En materia fiscal, bueno, pues toda la parte de correcto timbrado, deducciones de forma correcta, presentación en los estados financieros, ¿no? Tratamiento contable y fiscal correcto de las prestaciones en efectivo o en especie, los aspectos legales, que es tener un contrato, si utilizo algún esquema de outsourcing o servicios especializados, tenerlo debidamente soportado, ¿no? Para no caer en un tema de operaciones simuladas. Y también si tengo trabajadores a través de prestación de servicios o asimilados a salarios, ¿no? Eso es como en general lo que vimos. Les agradezco mucho su tiempo. Y antes de terminar, Francisco, no tienes ningún tema si le pagas en efectivo a tus empleados siempre y cuando te firmen un recibo, ¿sale? Entonces, no es que no se pueda, siempre que te firmen un recibo y tengas el contrato, no vas a tener ningún problema. Podrías hacerlo desde un modelo de pago de caja chica. Muy bien, bueno, pues entonces, en nombre de Alquimia Pay y de un servidor, Eric Escobar, les agradecemos mucho su participación, su tiempo, esperemos que les haya gustado y, por supuesto, los esperamos en los próximos workshops para que nos acompañen y pues sigan aprendiendo cosas que puedan implementar en su empresa. Muchas gracias y que tengan excelente tarde. Hasta luego.